Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot. Que el Padre Eterno los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Avino Malkino, te damos toda rabá porque tú eres bueno y para siempre es tu Rajamín. Bendito seas, Avino Malkino. Amados hermanos, vamos a continuar en esta Boker con esta primera aliyá de la Parashat Tetzav. Mandato. Amén. Con esta segunda parte. Vamos a tratar de ser breves, así es que vamos a empezar. Donde nos quedamos en la Laila, la noche de Shabbat, en el Pasuk 14. En el Pasuk 14, y vamos a también leerlo acá en la Torah porque acá está diferente. Entonces, esta es la Torah para la minjá, para la ofrenda de grano, que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh, delante del Mizbeach, del altar. Amén. Okay, aquí, lo voy a leer de este lado de la Torah. Esta es la ley de la ofrenda farinicea. Farinicea, recuerden que es la ofrenda de harina. La acercarán los hijos de Aarón ante Hashem, frente al altar. Amén. Entonces, porque se va a hablar de esta fragancia, ¿verdad? Farinicea, de esta minjá, ¿verdad? De esta ley. Y acá en la Torah los comentaristas la nombran farinacea, algo así. A ver, déjenme fijarme bien cómo dice. Ofrenda farinacea. Esa es la palabra correcta. Farinacea. Amén. Y bueno, vamos a ver el comentario sobre todo esto. Amén. Ok. Este pasaje es un complemento añadido a varias leyes nuevas a las de la ofrenda farinacea, la que fue expuesta anteriormente en el capítulo 2. La ley, se va a hablar de la primera palabra, la ley de la ofrenda farinacea. El vocablo es un término general implicando que la ley en cuestión aplica asimismo a otras áreas. En esta instancia enseña que el aceite y el incienso mencionado en este versículo, en el versículo 8, que habla de las ofrendas de los israelitas, debe también estar incluido en las ofrendas farineaseas de los Kohanim, mencionadas en los versículos 12 y 16. Bueno, no tomemos en cuenta estos versículos porque están movidos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla del versículo 8, debería estar diciendo el 15, ¿verdad? El primer versículo que mencioné. Entonces, los otros versículos, pues no hay que mencionarlos. Según Rashi. O sea que si habla del 12 al 16, estaré hablando del 18. Sí, del 18. Sí, 18 y bueno, otro posterior, ¿verdad? Ok. A pesar de que el servicio de las ofrendas sacerdotales difieren de los israelitas, ¿verdad? Que nos dice que son diferentes ofrendas del pueblo y de los Cohen, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos otro comentario.
acercará, ¿verdad? Y esto, bueno, es importante, la acercará. Se va a analizar esta palabra. A ver, ¿cuál sería aquí? Esta es la Torá, la minjá de grano que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh, delante del Mizbeach. O sea, aquí debería decirse acercará. A ver, es el puñado, digo, de la flor de harina, en la ofrenda farisea, algo de su aceite y todo el incienso que haya. Ok, estoy leyendo otro, permítame. Esta es la ley de la ofrenda farisea. La acercarán los hijos de Aarón. Ok, sí, es aquí. Que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh. La acercarán, aquí debería decir, la acercarán delante de Yahweh. Entonces se va a analizar esa palabra, la acercarán. El Cohen debe acercar el recipiente sagrado que contiene la ofrenda farinacea y hacerlo tocar. Hacerlo tocar la esquina suroeste del altar. Amén. Entonces recordemos que era cuadrado y había diferentes, ¿verdad? Diferentes fogatas. Ok, amén, amén, aleluya. Vamos a ver otro comentario sobre este pasú. Entonces, ok, aquí se habla de todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal. Según Rashi, esto nos enseña que todas las oblaciones tenían incienso, solamente la primera que estaba mencionada en la parashá anterior. No solamente que la primera que estaba mencionada en la parashá anterior. Ok, o sea, todas llevaban incienso. A ver, lo voy a leer de nuevo porque al parecer no lo dije bien. Aquí se habla de aquí se habla de todo el incienso que hay en las ofrendas de cereal. Según Rashi, esto nos enseña que todas las oblaciones tenían incienso, no solamente la primera que está mencionada en la parashá anterior. Ok, ahora sí lo leímos bien. Amén. Bueno, entonces pasemos al pasú 15. Tomará la minjá, la ofrenda, un puñado de su harina fina, algo de su aceite de olivo y todo el ketoret, todo el incienso que está en la minjá, en la ofrenda de grano, y harán que esta porción de recordatorio suba en humo del Mizbeach, del altar, como ruach nijoach, como fragancia suave para Yahweh. Amén. Ok, a ver, vamos a leerlo de este lado. Y separará de esta con su puñado tridigital. Ah, caray, lo tradujeron así, tridigital. Algo de flor de harina de la ofrenda, fragancia y algo de su aceite, y todo el incienso que hay en la ofrenda fragancia, y hará que se eleve en humo en el altar, en aroma agradable, siendo su parte memorial para Hashem. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, aquí tenemos un comentario breve. Su parte memorial. Aquí se va a analizar esta palabra de su parte memorial. El puñado tridigital. Ok, aquí está la palabra. Y el incienso que se queman en el altar serán fuente de mérito, de tal manera que Elohim recordará para bien al dueño de la ofrenda, en tanto alguien que le brindó santificación, según Rashi. Amén, amén. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, que era para recordar al que ofrendía esa ofrenda, ¿verdad? Amén. Pasemos al 16. El resto de ella la comerán Aarón y sus hijos. Matzat ellos comerán en el lugar Kadosh a Kadoshim. Ellos la comerán en el patio del Ohel Moed.
en la tienda de reunión. A ver, vamos a ver cómo dice acá. Lo que sobre de esta comerán Aarón y sus hijos, sin leudar, será consumida en un área santa, en el patio de la tienda de reunión la comerán. Amén. ¿Verdad? Se tenía que comer, ¿verdad? Allí adentro de todo donde estaba el área del Mishkan. Pero fíjense como aquí dice en el lugar Kadosh Kadoshim, pero no es, se refiere a todo el área del patio, ¿verdad? No se podía consumir afuera. Vamos a ver el comentario. Lo que sobre de esta, se va a analizar esa palabra. La ofrenda de fragancia tiene condiciones de ofrenda santísima, porque como se menciona en el versículo 10, o sea, en el versículo 17, tiene la misma categoría que las ofrendas por pecado y de culpabilidad. En consecuencia, no pueden salir del patio del tabernáculo y solo puede ser consumida por los Kohanim varones. Amén. Bueno, ¿verdad? Entonces tenía que ser consumida, como les digo, dentro del patio. Tenemos pasemos al 17, ¿verdad? 17 y casi ya acabamos. Ok. No se horneará con hametz, con leudado. Yo la he dado como la porción de ellos, de mis isheshe, de mis ofrendas hechas por fuego. Kadosh a Kadoshim, altamente apartado, es como la hatá de pecado, como la ofrenda de pecado, y la hasham, la ofrenda de culpa, ofrenda de culpabilidad. Amén. Amén, amén, amén. O sea que son de otro nivel. Ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Estas ofrendas son de otro nivel más santificado. Ok, vamos a leerlo de este lado. ¿Cuál es el 10? No será horneada con leudo, pues como la parte de ellos la he presentado de mis ofrendas ígneas, santísimas, es como la ofrenda por el pecado y como la ofrenda de culpabilidad. Sí, entonces algo más alto, más kadosh, ¿verdad? Eso es interesante, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Que ahora que comemos pan sin levadura, ¿verdad? Es algo más santificado, ¿verdad? El pan sin leudado. Entonces vamos a ver qué nos da en el comentario. No será horneada con leudo. Abarbanel explica el motivo por el cual los Kohanim no deben permitir que su propia parte leude. El resto del versículo afirma, pues como la parte de ellos la he presentado de mis ofrendas ígneas, lo que implica que un Cohen que la consuma es comparable al altar, el que proporciona explicación cuando las ofrendas se eleven en humo. Perdón, expiación. El que lo voy a leer de nuevo. Voy a leer de nuevo aquí donde está, que es comparada con el altar. El que proporciona expiación cuando las ofrendas se elevan en humo. En consecuencia, cuando el Kohanim los Kohanim comen su parte de las ofrendas fragancias, deben participar de las restricciones que implica al altar mismo, pues de la misma manera que la harina leuda no puede ser consumida por el altar, tampoco puede ser consumida por los Kohanim.
Amén, amén, amén. Bueno, entonces, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Vamos a ver otro comentario. Me parece que acá tenemos un comentario más claro. Más claro, ¿verdad? Vamos a ver. Algo muy interesante aquí. A ver, hay dos diferentes tipos de ofrendas en cuanto al nivel de santidad. Hay ofrendas santísimas en hebreo, Kodeshei Kadashim, y ofrendas menos sagradas en el hebreo, Kadashim Kalim. Las ofrendas más sagradas son las siguientes: Olá, ofrenda de ascensión; Minjá, oblación; Shelamim Tzibur, ofrenda de Shalom de la comunidad; y la Hatat, la ofrenda de pecado; y Hasham, la ofrenda de culpa o de culpabilidad, ¿verdad? Y las ofrendas menos sagradas son las siguientes: Shelamim Yahid, ofrenda de Shalom de un individuo; Todá, la ofrenda de agradecimiento; la Bejor, una animal primogénito macho; Masher, Behemá, el diezmo de los animales; y por último la Pesaj, el sacrificio de la Pesaj. Amén. Entonces yo creo que aquí ya se entendió mejor. Aquellos sacrificios de alto nivel de santidad que se pueden comer solo pueden ser ingeridos por los Kohanim varones en el área del atrio del tabernáculo o el templo. Esos animales tenían que ser sacrificados en el lado norte del altar. Los sacrificios menos sagrados que se pueden comer podían ser comidos en el atrio del templo o dentro de las murallas de Jerusalén por los sacerdotes y sus familias. Esos animales podían ser sacrificados en cualquier lugar dentro del atrio. Amén. Sí, dentro del atrio, o sea, ¿verdad? Aquí dice, esos animales podían ser sacrificados en cualquier lugar dentro del atrio. Amén. A ver, ahora, el resto de las ofrendas de Shalom individual y el sacrificio de Pesach podían ser comidos dentro de las murallas de la ciudad santa por todos los israelitas, hombres, mujeres y niños, que estaban ritualmente puros, ritualmente puros. Fíjense, esa palabra ritualmente puros hay que, a ver si mañana vamos a dar una exposición sobre esto, ¿verdad? Sobre la Pesaj, ¿verdad? Que tenemos estudiando las crónicas, el libro de las crónicas, segundo libro de crónicas, y a ver si podemos dar una enseñanza, porque vamos a ver algo que miré allí sobre esto, ¿verdad? Que se tiene que estar ritualmente puros para comer la Pesaj, ¿verdad? Se tiene que estar ritualmente puros. Esto es muy importante. Amén. Bueno, amados, ya para terminar, nos falta el 18. El 19 también está en esta aliyá, pero ya no se habla del 19 porque pues ya no es más que habló Yahweh a Moshe diciendo. Entonces vamos a llegar nomás hasta el 18. Amén. Ok. Vamos a leerlo. Todo varón de entre los hijos de Aarón comerá de ella. Jucat Olam, estatuto perpetuo en tus generaciones, de las Isheshe, de las ofrendas hechas por fuego, para Yahweh, hechas por fuego por todas tus generaciones. Cualquier cosa que toque esas ofrendas se convertirá en Kadosh. Amén, amén. A ver, lo vamos a leer de este lado, que viene siendo el 12.
Habló Hashem a Moshe diciendo, ok, no, permítame. Ok, es el 11, perdón. Todo varón de los hijos de Aarón la comerá, siendo una porción eterna para sus generaciones de las ofrendas ígneas de Hashem, y todo lo que las toque se santificará. Amén. Ok, a ver, vamos a ver el comentario. Todo lo que la toque se santificará. Se va a analizar esta palabra. Si un alimento o recipiente toca las ofrendas farináceas de tal manera que puede absorber su sabor, aquel debe ser tratado como todo el rigor legal halágico de dichas ofrendas. Es decir, ese alimento deberá ser comido dentro del plazo y en el lugar que se prescribe para el consumo de las mismas. ¿Ok? Fíjense lo que dice, y yo creo que de aquí se desprenden muchas restricciones halágicas, ¿verdad? Porque dicen que todo lo que toque esa ofrenda, y aparte de lo que agarre, si agarraba el sabor, ¿verdad? La fragancia. Esta ley está basada en el principio de que tanto alimentos como recipientes pueden absorber partículas de sabor. Así, por ejemplo, está prohibido cocinar carne en un utensilio lácteo y se suele considerar a los alimentos parvé, neutros, ni lácteos ni cárneos, cocinados en aquel como si fueran lácteos, puesto que absorben el sabor lácteo. ¿Sí? No se puede cocinar en latas. Y fíjense que eso tiene sentido. Yo recuerdo hace muchos, cuando era niño, a veces mis abuelos cocinaban en latas y se absorbía el sabor de la lata. Amén. Vamos a ver otro comentario. Esta es la ofrenda de fragancia sacerdotal. Esta es la ofrenda de fragancia. Se eleva entre ocasiones. Cada Cohen debe ofrecerla por lo menos una vez en su vida. La primera vez que ofrecía en el templo, el Cohen Agadol debe ofrendarla cuando recibe la investidura de su puesto, y asimismo todos los días mientras permanezca en el mismo. A ver, lo vamos a leer de nuevo. Esta es la ofrenda de fragancia. Se eleva en 3 ocasiones. Cada Cohen debe ofrecerla por lo menos una vez en su vida. La primera vez que ofrecía en el templo, el Cohen Agadol debe ofrendarla cuando recibe la investidura de su puesto, y asimismo todos los demás mientras permanezcan en el mismo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, bendito sea nuestro Elohim, amados, ¿verdad? Espero que se haya entendido. Vamos a leer otro comentario que tenemos de este lado. A ver, miren, aquí hay unas especificaciones muy, muy interesantes. Incluso el varón, hijo de Aarón, con algún defecto en su cuerpo que no podía oficiar como sacerdote. Recordemos que si tenías defectos en tu cuerpo, no podías oficiar como sacerdote. Que no podían oficiar como sacerdotes podían comer de este sacrificio de alto nivel de santidad. Amén. Aquí vemos cómo la Torá marca la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al servicio delante de Hashem en este mundo. El varón tiene el mayor responsabilidad para dirigir el culto
en la congregación y en el hogar. Por otro lado, no hay diferencia entre los sexos en el servicio celestial, según el orden de Melech Tzaddik, ¿verdad? Como está escrito en el libro de los Galataim, Gálatas 3:28, ¿verdad? Donde dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mashiach Yahshua. ¿Verdad? La diferencia entre los sexos ha sido puesta en este siglo por Hashem. En el siglo venidero, los que van a ser transformados no tendrán sexo ni que serán como los, más bien, sino que serán como los malachim, como los ángeles, ¿verdad? Como dijo Mashiach, en el cielo, como está escrito en Marcos 12:25. Porque cuando resuciten entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los malachim, como los ángeles en los shamaín, en los cielos. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bueno, verdad que esto, verdad, un comentario, verdad, del Bri Harashá, y muy interesante, verdad, que cuando venga nuestro Adón Yahshua Hamashiach, no habrá ni hombre ni mujer. Aleluya, bendito sea nuestro Elohim, amados. Hemos terminado esta porción, esta primera porción de esta primera aliyot. Y bueno, entonces les deseamos una cena de Pesach y una noche de panes y levadura hermosa, y que la pasen en agrado junto con su mispajá, con su familia, y que el Padre Eterno esté con ustedes en esta festividad, y que los bendiga a todos ustedes, amados ajín, y a los que vienen entrando al pueblo. Amén. A todos mis ajín ajayot que van a ingresar a esta comunidad de la casa de Israel en la diáspora. Que Hashem, nuestro Elohim, esté con todos ustedes y los bendiga, amados. En el nombre de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Amén, amén y aleluya.